multicanalización por división de longitud de onda. Esta multicanalización consiste en acomodar dentro de un mismo medio de transmisión óptico, una fibra óptica, diferentes longitudes de onda, cada una de ellas transportando señales diferentes. Cuando hablamos de longitudes de onda, es equivalente a hablar en forma inversamente proporcional a la frecuencia. La longitud de onda es la distancia que recorre la señal en el tiempo de un ciclo. Cuanto más alta es la frecuencia, más pequeña es su longitud de onda o longitud del ciclo. En este caso, se está hablando de frecuencias superiores a los 100 terahertz, lo que da lugar a longitudes de onda del orden de las centenas y hasta algo más de 1000 nanómetros. Aquí vemos un esquema en el que tenemos 6 longitudes de onda que van a entrar a un multiplexor de longitudes de onda que consiste en lo que serían 6 filtros que podríamos decir de diferentes colores, si bien las longitudes de onda que se utilizan en los sistemas de comunicaciones no están dentro del espectro de la luz visible. Pero supongamos que arrancamos con el lambda 1 de color rojo, lambda 2 de color naranja, lambda 3 amarillo, lambda 4 verde, lambda 5 celeste y lambda 6 azul. Aquí tendríamos filtros de esos correspondientes colores, las luces de diferentes colores viajarían juntas y en el lado receptor se separarían mediante mismos filtros de colores para que cada una de las longitudes de onda, y solo esa, salga por el canal que corresponde. Eso es en general la manera en que este tipo de multiplexación trabaja. Analizando ahora, visto el esquema, un poco más del basamento teórico de esta multicanalización, vamos a aprovechar este texto del libro de Tomasi. Wide Division Multiplexing es el nombre en inglés de multiplicación por división de longitud de onda. Se logra en general a longitud de onda de 1550 nanómetros y las frecuencias sucesivas separadas por múltiplos de 100 GHz. Es decir, 100 GHz, 200 GHz, 300 GHz serían las frecuencias de los diferentes canales de los lambda, como se le dice, que están multiplexados en DWM. En 1550 nanómetros y una separación de frecuencia de 100 GHz, la separación de longitudes de onda es aproximadamente 0,8 nanómetros. Por ejemplo, tres longitudes de ondas adyacentes, separadas entre sí por 100 GHz, corresponden a longitudes de onda de 1550, 1549.2 y 1548.4 nanómetros. Si se usa una técnica de multiplexado llamada multiplexado por división de onda densa, el DWDM, Dense Wave Division Multiplexing, la distancia entre las frecuencias adyacentes es aún menor. Sin embargo, parece no haber definición oficial exacta de qué significa DWDM, pero en general se consideran como WDM normales a los sistemas ópticos que conducen varias señales, ya sean en forma densa o coarse, como se dice, es decir, en forma más gruesa, con canales más distanciados. Aquí tendríamos el equivalente de un sistema contabilizado como frecuencias: frecuencia F1, el canal 1, frecuencia F2, el canal 2, frecuencia F3, el canal 3, frecuencia F4, el canal 4, cada uno de estas modulaciones de frecuencia ocupando un canal y ancho de banda correspondiente. Podríamos también señalizar lo mismo indicando las longitudes de onda que están comprendidas, desde la longitud de onda menor a la mayor, comprendida dentro de la banda que corresponde a cada canal. Estas diferentes longitudes de onda, luces, frecuencias, van viajando dentro del mismo núcleo de una fibra óptica. La multicanalización por división de longitud de onda principalmente se aplica en las fibras ópticas o transmisión por fibras ópticas.
van a viajar juntas, no van a interferirse porque son de diferentes frecuencias, de la misma manera que no se interfieren en una multicanalización por división de frecuencia, FDM, los espectros de los diferentes canales que están multicanalizados con la técnica que ya se conoce como FDM. En el caso de, como decíamos, la longitud densa o la longitud no densa, los canales están distanciados de manera diferente. En el caso de lo que se llama la canalización gruesa con el mayor ancho de banda para cada longitud, estamos hablando de unos 0,8 o 1,6 nanómetros, que correspondería a 100 GHz o 200 GHz de anchos de banda. Estos sistemas, los de WDM, trabajan en general en 1550 nanómetros como frecuencia central, pero van desde 1490 hasta pasados los 1590. Cuando tenemos separaciones menores a estas de 0,8 o 1,6, estamos en la región de lo que se dice una multicanalización más densa. Hoy en día, DWDM llega a establecer canales cada 0,2 nanómetros, es decir, una fracción muy pequeña, el quinto de un nanómetro de longitud de onda entre canal y canal. Entonces, se dice que dentro de un canal de multiplexación o multicanalización WDM grueso, que hoy se considera no ya de 100, sino de 20 nanómetros, pueden entrar 100 canales de WDM denso. 20 dividido 0,2. Las ondas luminosas tienen muchas frecuencias, longitudes de onda, y cada frecuencia corresponde a un color diferente. Se desarrollaron transmisores y receptores para fibras ópticas que solo transmiten y reciben un color específico, es decir, una longitud de onda específica, con una frecuencia específica y ancho de banda fijo. El WDM es un proceso en el que distintas fuentes de información, o sea, distintos canales, se propagan por la fibra a distintas longitudes de onda que no se interfieren entre sí. En esencia, cada longitud de onda forma un carril o canal o troncal óptico de la supercarretera de transmisión. Mientras más carriles haya, se puede conducir más tráfico de voz, datos, video, etc. por un solo cable de fibra óptica. En contraste, los sistemas convencionales de fibra solo tienen un canal por cable que se usa para llevar información que ocupa un ancho de banda relativamente pequeño. Un equipo de investigación de la famosa Bell Laboratories construyó un transmisor DWDM con un solo láser de anillo de fibra de herbio dopado de un femtosegundo de duración que puede transmitir en forma simultánea 206 longitudes de onda por el mismo pelo de fibra, obviamente. Aquí volvemos al ejemplo del que partimos, 6 longitudes de onda con sus anchos de banda, ya sean gruesos o densos, que van a entrar a este sistema de filtros, viajarán por el cable de fibra y llegarán hasta destino. La figura anterior muestra el espectro de longitudes del sistema WDM de 6 longitudes de onda. En este caso se ha demostrado que una sola fuente luminosa ultra rápida puede generar cientos de canales individuales de comunicaciones. En general, los sistemas de comunicaciones WDM se limitan entre 2 y 16 canales. Sucede que podemos, además de reunir dentro de un cable de fibra múltiples, pueden ser cientos de diferentes longitudes de onda, además, cada longitud de onda puede estar a su vez multicanalizada, por ejemplo, por técnicas de TDM. Entonces, le sumaremos a la cantidad de fibras, de longitudes de onda que pueden haber dentro de la misma fibra, que son de por sí como canales o subcanales troncales, le multiplicaremos por la cantidad de canales que cada una de las longitudes lleva dentro de sí misma. Por ejemplo, si tenemos
10 longitudes de onda dentro de una misma fibra y a su vez cada longitud de onda lleva una cantidad de canales de 30 encima de ella, en realidad estaremos, al reunir las 10 longitudes de onda, reuniendo no 10 canales, sino 300 canales. Ventajas y desventajas del WDM. Una ventaja obvia del WDM es su mayor capacidad y con este multiplexado también es posible la transmisión dúplex con una sola fibra, inclusive de muchas longitudes de onda yendo y sus corresponsales, la misma cantidad, viniendo, por un solo pelo de fibra. Además, en las redes de comunicaciones se usan componentes ópticos que son más sencillos, más confiables y con frecuencias menos costosas que sus contrapartes electrónicas. Aquí es importante, cuando habla de la confiabilidad, volver a analizar este diagrama en bloques, porque efectivamente, cuando hablábamos de cómo funciona, se comentaba que aquí había filtros. Estos filtros son cristales que dejan pasar la longitud de onda que corresponde al color, entre comillas, de la luz que entra. Y del otro lado es lo mismo, son los mismos filtros, que son cristales sintonizados ópticamente a las frecuencias que deben dejar pasar y rechazar el resto. Si nos fijamos, todo esto es un sistema puramente óptico, con filtros de cristal, que no tiene ninguna electrónica en su interior, no tiene baterías, no necesita fuentes de alimentación, no tiene transistores o elementos que tengan una vida útil porque están trabajando con una potencia que disipa calor y con el tiempo se degrada el material. Por supuesto, lo mismo del lado de multiplexor. O sea que son sistemas altamente confiables y tienen muchas más horas de uso sin fallas que los sistemas de tipo electrónico. El WDM tiene la forma de ser de manera inherente más fácil de reconfigurar, es decir, agregar o quitar canales, porque simplemente se agregan o no longitudes de onda dentro de la misma fibra. También el WDM tiene sus limitaciones. No se pueden poner las señales tan cercanas en el espectro de longitudes de onda porque se interferirían. Su proximidad depende de los parámetros de diseño del sistema, como por ejemplo si se usa amplificación óptica, el amplificador ya limita la cantidad de longitudes que pueden reunirse, y qué técnica de amplificación se usa para combinar y separar las señales de distintas longitudes de onda. La Unión Internacional de Telecomunicaciones adoptó una retícula patrón de frecuencias DWDM con una separación de 100 GHz o de múltiplos enteros de 100 GHz, lo cual aquí en 1550 corresponde a una separación aproximada de 0,8 nanómetros. Sin embargo, esta mención que hace el libro ya está superada y la actual versión de canalización de la UIT, como decíamos, para longitudes densas llega a 0,2 nanómetros de separación entre diferentes canales. En DWDM la intensidad general de la señal debería ser aproximadamente igual para cada longitud de onda. Esta intensidad se ve influida por las características de atenuación de la fibra y por el grado de amplificación que hubiera en el camino. Estos dos parámetros dependen de la longitud de onda. Es decir, como en todos los medios de enlace, mayores frecuencias, es decir, longitudes de onda más cortas, se resultan más atenuadas dentro de la misma fibra óptica que las longitudes de onda más largas, es decir, frecuencias menores. Una diferencia entre FDM y WDM es que en multiplexado WDM se hace a frecuencias ópticas extremadamente altas, en la zona de la luz, mientras que el FDM se hace a frecuencias relativamente bajas de radio y de banda base, es decir, desde las pocas decenas de kilohertz hasta varios megahertz. Por consiguiente, las señales de radio que conducen FDM no se limitan a propagarse en un medio de transmisión físico, por ejemplo a través del cable. Las señales pueden ser también de radio y propagarse a través de cualquier medio de transmisión, incluyendo el espacio libre, es decir, proveniente de una antena. Por lo anterior, se pueden transmitir en forma simultánea señales de radio a muchos destinos, mientras que las ondas luminosas que conduce el WDM se limitan a un circuito de 2 puntos, o una combinación de muchos circuitos de 2 puntos que solo pueden estar donde van los cables.
La capacidad de información de una sola fibra se puede aumentar n veces, donde n representa cuántas longitudes de onda se propagan por la fibra al mismo tiempo. Cada longitud de onda de un sistema WDM está modulada, como dijimos, por señales de información de distintas fuentes. Por consiguiente, un sistema de comunicaciones que usa un solo cable de fibra óptica que propague n longitudes de onda distintas debe utilizar como mínimo n moduladores y n demoduladores. Pero si además se considera que cada longitud de onda volverá a estar a su vez multicanalizada por alguna otra técnica, hará un producto, digamos, de n por m moduladores y n por m demoduladores. Los componentes de los circuitos o equipos WDM son similares a los sistemas convencionales de transmisión por ondas de radio y por conductor metálico. Sin embargo, algunos de los nombres que se usan para los acopladores causan alguna confusión. Cuando habla aquí de que son similares conceptualmente, porque FDM es un sistema de naturaleza eléctrica y WDM de naturaleza óptica. Multiplexores y demultiplexores por división de longitud de onda. Los multiplexores o combinadores mezclan o combinan las señales ópticas con distintas longitudes de onda. Es una forma que se les permite a todas ellas pasar a través de una única fibra o par de fibras sin interferirse entre sí. Los demultiplexores o divisores de longitud de onda separan las señales de distintas longitudes en forma parecida a como los filtros separan las señales eléctricas de distintas frecuencias. Los demultiplexores tienen tantas salidas como longitud de onda manejen, y cada salida va a un destino diferente. Los multiplexores y demultiplexores son los extremos terminales de los sistemas de comunicaciones de fibra óptica. Aquí vale decir que hay multiplexores de muy pocos canales, de por ejemplo 4 canales, hasta multiplexores de más de 200. Hay sistemas que pueden llegar a albergar más de 560 longitudes de onda dentro de una misma fibra. Uno compra la unidad con la cantidad de canales que necesita para su implementación particular. Multiplexores y demultiplexores de agregar y quitar, add drop sería en inglés. Estos multiplexores y demultiplexores son parecidos a los normales, pero se ubican en puntos intermedios del sistema. Los multiplexores de agregar y quitar son dispositivos que separan del camino, del troncal de la fibra, una longitud de onda y la pasan a otra fibra que va en dirección diferente. O, por ejemplo, a derivarla para bajar a un cliente determinado a mitad de camino. Una vez quitada esa longitud de onda, se puede reemplazar por una nueva de esa misma longitud hacia el destino donde fue cortado. Es decir, la longitud de onda llega hasta un punto del camino, baja, y allí mismo puede subir otra, misma longitud, pero para seguir camino con otra señal diferente, que puede ser del mismo o diferente cliente. Esto se llama la técnica de add drop. En realidad sería la caída al sitio, el drop es caída, y el add sería la suma que se agrega nuevamente para continuar el camino, pero con otro tipo de información. Esa técnica también existe en el resto de los multicanalizadores. Tenemos también la posibilidad de enrutadores o conmutadores por división de longitud de onda. Esto es muy común y es la técnica electrónica, pero a veces no pareciera que con la tecnología óptica pudieran hacerse cosas que con la electrónica ya es común hacer. Los enrutadores dirigen las señales de determinada longitud a un destino específico, sin separar todas las longitudes de onda presentes en el cable. Así, un enrutador se puede usar para dirigir o redirigir determinadas longitudes de onda a direcciones diferentes de las demás longitudes de onda de la fibra. ¿Cómo se consigue esto? Simplemente con filtros. También en un punto intermedio puede haber un filtro que deriva, según si la longitud de onda es, digamos, de magnitud A o B, a una u otra dirección. Así uno puede conectar una fuente de señal con la dirección A o dirección B, modulando, según lo que desee, esa señal, esa información que quiere transmitir. Si la quiere transmitir al punto destino A, con la longitud de onda A. Si la quiere destinar al punto de entrega B, pues la modularía a la información sobre la longitud de onda B. Cuando llega
al enrutador, en el punto de derivación correspondiente, según como venga la longitud de onda, será el destino que quede elegido. Los acopladores WDM permiten el uso más eficiente de las posibilidades de transmisión de las fibras, al permitir combinar y separar longitudes de onda diferentes. Hay tres tipos básicos de acopladores: rejilla de difracción, prisma y filtro dicroico. Estos son formas de trabajo óptica, de la física óptica, de los elementos que conforman el acceso y egreso de las señales de longitudes de onda diferentes hacia el multiplexor. En la rejilla de difracción o los prismas, las longitudes de onda específicas se separan del resto de la señal óptica variando su dirección en distintos ángulos. Una vez separada una longitud, se puede acoplar en una fibra diferente puesta en ese ángulo. Un filtro dicroico es un espejo, cuya superficie se recubre con un material que solo permite pasar una longitud de onda y refleja todas las demás. Por consiguiente, el filtro dicroico puede permitir acoplar dos longitudes de onda en distintas fibras ópticas. Por una pasa una longitud, por otra no pasa y va a la otra fibra. Bien, luego ya esta parte del capítulo del libro que estamos analizando relaciona esta técnica WDM con la red óptica síncrona. Esta red, que se denomina en sus siglas en inglés SONET, es lo que corresponde a la norma de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo que sería la red de jerarquía digital sincrónica o SDH. Simplemente aquí se comenta que en este tipo de red, como en el caso de lo que sería la SDH, digamos, europea o internacional, es muy importante el uso de WDM porque allí se necesitan gran cantidad de canales, mejor dicho, gran cantidad de información troncalizada que se puede hacer mediante fibras ópticas con múltiples longitudes de onda dentro de ellas a un costo bajo, mucho más bajo que cualquier otro tipo de medio como radio o cable coaxial.